Ese es el panorama actual de las pensiones que le hemos venido presentando aquí en Mega Noticias TVC y que podría dar un giro de 180 grados luego de esta iniciativa de reforma propuesta y presentada ayer de manera tripartita por el gobierno federal, los empresarios y los trabajadores. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero bueno, para entender todo esto y hablar más de estos temas, tengo la línea de Mega Noticias TVC y de antemano, como siempre, le agradezco que me regale unos minutos. Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, Paco. Un gran placer saludarlo a usted y a Tania. Muchísimas gracias, Luis. Muchos temas que platicar contigo. Ahorro, créditos, el tema turístico que esta mañana dio importante información y bueno, este tema de las pensiones. En principio, ¿qué opinión tienes de esta iniciativa? Es una iniciativa muy valiosa y muy importante porque el sistema actual tiene 23 años de existencia, como ya lo señalaba el reportaje que acabamos de escuchar, y el año entrante se van a jubilar las primeras personas que pertenecen solo a la generación Afore, que no tienen ya una liga al sistema anterior de pensiones que tenía que ver con el Seguro Social. Eso significa que van a tener una conversión del sueldo final con el que se van a jubilar al sueldo o al ingreso ya jubilados muy baja, que es del 30%. Por consiguiente, elevarlo en 40 puntos porcentuales y llevarlo al 70% es un gran avance. No es el final, como se ha señalado, ya lo señaló el presidente el día de ayer y el propio secretario de Hacienda, pero es el principio de una transformación a fortalecer el sistema de pensiones. Luis, muy buenas tardes. Efectivamente, pues es una gran noticia, lo dices muy bien, el inicio de una gran transformación. Sin embargo, pues ya va a empezar a haber gente pues que ya lamentablemente se va a quedar fuera de este beneficio y por otro lado, pues todo esto recae en los empresarios, el resolver justo este tema. Mira, el cambio es relevante porque pasa la contribución del 6,5% al 15%, pero va a tomar tiempo en llegar a ese número. Si empezamos a partir de hoy, va a tomar cerca de 10 años y medio, porque empieza en el 2022 y durante 8 años va a ir creciendo de 6,5 los 8,5 puntos porcentuales que lo llevarán al 15. Pero pues es el inicio de esa transformación y en todos los cambios, Tania, hay espacios de ajuste y personas que se irán jubilando el año que entra y el que sigue, pues van a tener más las condiciones actuales que las futuras. Así es. Cambiando de tema, Luis, a ver, esta parte del ahorro y de del otorgamiento de la solicitud de créditos por parte de los banqueros, dime, ¿cómo vamos? ¿Qué se está cargando más, el ahorro o la solicitud de créditos en medio de esta pandemia? Paco, estamos viendo un incremento en el ahorro sustancial porque pues responde a la situación que estamos viviendo. Las personas con una situación económica tan delicada y muchas de ellas que han reducido sus ingresos o los han perdido, están cuidando su dinero con mucho celo y el ahorro en el sistema bancario del 1 de enero al cierre de mayo ha crecido 804,000 millones de pesos. Esto es, pasamos de 6 billones a 6.8 billones. Y si tomamos solamente el crecimiento de mayo, Paco, el ahorro creció 16%, mientras que el otorgamiento creció un poco más del 8%. Esto es, la gente está ahorrando más del doble de lo que está pidiendo prestado.
¿Esto representa entonces una buena noticia o qué lectura le das a este aspecto que mencionas? Y también justo pues en este panorama de la crisis sanitaria por la que estamos atravesando, pues ¿cómo avanza la apertura de la economía? ¿Cómo va y cómo vislumbras pues los meses que faltan pues para terminar el año? Primero, Tania, es una magnífica noticia porque las personas ya no recurren como en épocas anteriores, en crisis que vivimos durante los últimos 30 años, al concepto muy socorrido que se llama el tarjetazo. Pensando en que puedo usar la tarjeta y después veo cómo le hago frente, no es así. La cultura ha cambiado dramáticamente y la conciencia de cuidar el dinero y de ser prudente en el gasto y por lo tanto en el ahorro está permeando, y eso es una gran noticia. Segundo, ¿cuál es el panorama económico que vemos hacia adelante? Pues está detenido el pronóstico por la intermitencia que tenemos en la apertura. Hemos visto en toda la geografía nacional semáforos en rojo que pasan al naranja y que se devuelven al rojo. Y entonces lo que parecía una apertura económica se vuelve un momento transitorio, breve. Y eso no nos permite saber exactamente cuándo vamos a reactivar ciertas partes de la economía. Hay otras que ya están funcionando muy bien. Por ejemplo, el sector agropecuario no ha dejado de trabajar y dentro del TLC exportaba muy bien a los Estados Unidos y ahora dentro del TEMEC lo sigue haciendo, a grado tal que somos el primer proveedor de productos agropecuarios a los Estados Unidos y a Norteamérica. Por otro lado, está reabriendo la industria automotriz, la industria electrónica, el cuero y el calzado, la industria del vestido, y eso nos da una idea de que vamos a tener actividad económica mucho más dinámica en los meses por venir de lo que teníamos. Pero hay otras partes del país que siguen muy detenidas. Por ejemplo, los centros turísticos. Hay 134 centros turísticos en el país y tenemos muchos todavía cerrados porque los que dependen del turismo internacional pues no lo vamos a ver llegar muy pronto. Por ejemplo, el estado de Quintana Roo y el estado de Baja California Sur, pero esperemos que el turismo nacional nos ayude a levantar esa industria muy pronto, que tiene una cantidad importante de visitantes. El año pasado fueron 258 millones de visitantes nacionales que acudieron a los 134 centros turísticos. A ver, justamente en ese entorno, Luis, esta mañana, tengo entendido, se reunió con el secretario de Turismo y elaboraron y firmaron un plan de apoyo financiero que es importantísimo para este sector vital para la economía nacional, que es el turismo. ¿En qué consiste? Sí, es muy buen punto, Paco. Efectivamente, hoy a las 10 de la mañana, el secretario de Turismo, don Miguel Torruco, tuvo a bien convocar a todas las organizaciones del sector privado que están en el sector turismo, a la Asociación de Bancos de México y a una cantidad importante de inversionistas en este sector para poder anunciar un trabajo conjunto que vamos a hacer de hoy en adelante con el sector turismo. Para darles una idea, la banca tiene invertido 151,000 millones de pesos en crédito al sector turismo. Y junto con la banca de desarrollo y la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Turismo, vamos a echar a andar programas nuevos, particularmente para fortalecer a las MIPYMES. Ahí hay 11,400 millones de pesos que utilizaremos en los bancos basados en la plataforma de Nacional Financiera y Bancomex, que nos permitirá dar créditos hasta 30 millones de pesos en condiciones atractivas para los micro, pequeños y medianos hoteles en el país. Luis, ¿y estos créditos no llegan tarde? Pues mira, en el sector turístico
estaba todo cerrado, Tania. Entonces yo creo que llegan en el momento exacto en que se va a reabrir el sector. Lo veo muy oportuno, porque tú tomar crédito cuando no tienes ingreso es un tema delicado. Por consiguiente, en el momento que reactivas tu negocio es cuando necesitas el crédito. Así es. Luis, ¿cómo queda el plan, vamos, en términos de tasas de interés, periodo de pago? ¿Hasta cuánto pueden prestar? Y lo mismo lo pueden hacer con una, como bien mencionabas, una pequeña o mediana empresa, con una microempresa también. Sí, por supuesto. Las micro, pequeñas y medianos hoteles, que son la enorme mayoría de los hoteles en el país, tendrán hasta plazos hasta de 6 años. Los montos van desde 220,000 pesos hasta 30 millones, dependiendo de lo que necesite cada uno de estos micro, pequeños y medianos hoteles, y la tasa máxima será del 13.5%. ¿Es una tasa común esta, Luis? Te pregunto, ¿para cualquier crédito 13.5 más o menos? Es muy atractiva, particularmente para MIPYMES, es una muy buena tasa de interés. Déjame preguntarte esto, porque también el auditorio, para que lo dimensionemos. Por ejemplo, si yo pido un crédito para compra de una casa, ¿cuánto sería la tasa de interés promedio? Pues mira, depende del banco y hay muchas tasas, pero puede ir desde el 8, 9, 10% hasta el 12, 15%, dependiendo de la persona, de la casa y sobre todo dependiendo de la proporción del valor de la casa que se esté pidiendo en la hipoteca. Ya, interesante. Si te parece, después hacemos una nueva cita aquí en Mega Noticias TVC para hablar de créditos para este tipo de cosas, si te parece. Con mucho gusto, siempre, Paco, a las órdenes. Muchas gracias. Luis Niño Rivera, el presidente de la Asociación de Bancos de México, y nosotros vamos a hacer una pausa.